muy breve presentación de introducción. Así que bueno, muy buenos días a todos a esta sesión organizada en el marco de la Red Regional de Información Ambiental y su grupo de trabajo Estadísticas e Indicadores, que estará enfocada en la presentación del componente eutrofización de remarco, que se alinea con la línea de trabajo que tenemos en indicadores ODS y específicamente en el ODS 1411A. Acá cabe destacar, perdón, un segundo que... Cabe destacar que esta sesión forma parte de esta colaboración entre la REIN y Remarco enfocada en estadísticas y datos de estresores marino-costeros, ya que Remarco es la red de investigación de estresores marino-costeros en América Latina y el Caribe. Y acá también destacar que en el marco de esta colaboración, un segundo, perdón, que hay un micrófono activado. En el marco de esta colaboración ya hemos organizado actividades enfocadas en acidificación oceánica, que corresponde al ODS 1431, en la temática de microplásticos, que corresponde al ODS 1411B, y que pueden encontrar las grabaciones de estas sesiones en nuestro canal de YouTube, y que la sesión del día de hoy, por supuesto, estará enfocada en la temática de eutrofización costera. Y para el programa de la sesión de hoy contaremos con una presentación del trabajo de este componente y los avances regionales que estará a cargo del doctor Joan Albert Sánchez Cabeza del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y por supuesto, y como siempre, al final de la sesión abriremos un espacio de discusión y preguntas. Así que bueno, con eso termino esta breve introducción. Les agradezco a todos los participantes por atender a la sesión del día de hoy y, por supuesto, un especial agradecimiento a Joan Albert y los colegas de Remarco. Así que con eso termino y le paso la palabra a Joan Albert para empezar con la presentación. Adelante, Joan Albert. Muy bien, buenos días, Santiago. Muchísimas gracias por la invitación. No tan solo al componente de eutrofización de Remarco, sino pues a Remarco propiamente. Y espero que estas reuniones lleven a frutos concretos en un futuro próximo. Voy a empezar a presentar. Ya estaba yo empezando sin. Ok, ahí vamos. Entonces, si me pueden confirmar que ven mi presentación. Sí, muy bien. Ok. Entonces quiero empezar comentando pues, que en esta reunión hay tanto miembros de la red o de la colaboración REIN que tú representas, Santiago, y también hay bastantes miembros del propio componente de eutrofización de Remarco, ¿no? Excuso a Alain Muñoz, que es el co-líder de este componente que en estos momentos y no previsto ha tenido que iniciar un viaje a África y no va a poder estar presente. Muy bien. Voy a empezar hablando un poco de Remarco para aquellos miembros de REIN que no hayan estado aún en ninguna presentación anterior. Remarco es una red de ciencia y comunicación que tiene como objetivo pues, abordar aquellos aspectos de la calidad del agua y de la situación ecológica de los ecosistemas marino-costeros desde diversos puntos de vista, ¿no? Y tan diversos son estos puntos de vista pues, que incluimos incluso a los comunicadores. Y tengo que decir que esta sinergia ha dado ya muy buenos resultados y estamos muy contentos. Este proyecto, esta red inicia hace unos pocos años y tiene su origen en unos proyectos que tuvieron lugar hace más de 10 años, financiados por el Organismo Internacional de Energía Atómica, que es el organismo de Naciones Unidas que está financiando el presente proyecto. Pero también tengo que decir que la red va más allá del proyecto y que esperamos tener colaboraciones
fuera del marco de este propio proyecto. No me avanza aquí. Entonces, Remarco tiene un comité ejecutivo que también han sido invitados a esta reunión y está organizado a través de 5 diferentes componentes. Es un número de componentes que cambia con el tiempo en el sentido de que se van abriendo componentes a medida que se abren problemas oficialmente dentro de la red. Y esos componentes que tenemos activos en la actualidad son el de contaminación química marina, que fue el componente que originó, de hecho, esta red en el pasado, la acidificación de los océanos, que ya se ha presentado en la red RAIN, las floraciones algales nocivas, los microplásticos, que fue, si no recuerdo mal, la última presentación que hubo con RAIN, y el de eutrofización, que de hecho es un componente relativamente nuevo dentro de la red. Y en esta presentación yo les voy a explicar un poco la filosofía que hay detrás del componente y cuáles son las actividades que se están llevando en la actualidad. Bueno, aquí un punto importante que se nos pidió por parte de RAIN es que pusiéramos mucho énfasis en cuáles son las instituciones, ¿no? La verdad es que la lista de instituciones es un poco larga y yo creo que leerla completa no tiene mucho sentido, pero les estoy dando con esta presentación, les estoy dando a cada uno de los países la oportunidad de ver, no sé, por ejemplo, dónde está Nicaragua y la institución que trabaja en Remarco en Nicaragua, pues es la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. De hecho, es el CIDA, muy conocido en Nicaragua. Entonces, espero que todos hayan tenido tiempo de ver en esta transparencia cuál o cuáles son las instituciones principales que contribuyen en particular al componente de eutrofización de Remarco, ¿no? Es posible que aquí echen en falta alguna institución que tenga alguna otra implicación en algún otro componente. Estas son las instituciones que tenemos registradas en el componente de eutrofización. También tengo que decir que no todos los países tienen el mismo nivel de compromiso y que, como veremos un poquito más adelante, si bien hay países que ya han comprometido lugares de estudio, hay otros países que aún no lo han hecho y que mantienen un perfil, vamos a decir, un poco más bajo dentro de este componente, pero eso es normal en todas las redes. Ok. La filosofía no tan solo del componente de eutrofización, sino prácticamente de todos los componentes, todos los work packages de Remarco es la misma, ¿no? Porque el objetivo principal es que todos seamos capaces de abordar un problema ambiental determinado o de dar una información sobre un determinado índice de una forma armonizada. Entonces, todo empieza con la elaboración de protocolos armonizados en español. Es decir, realizamos un esfuerzo muy importante en los diferentes componentes. En estos momentos ya hay protocolos armonizados tanto de acidificación como de microplásticos. No aún en eutrofización, ya les comenté que es un componente que se ha creado o ha iniciado la actividad recientemente. En ello estamos, protocolos armonizados en español. Luego, dentro de lo posible, en la adquisición de equipamiento tanto para muestreo como para análisis. Aquí en el componente de eutrofización la palabra muestreo tiene 2 significados que pronto verán qué quiero decir. Luego, una vez tenemos el equipamiento definido y los protocolos elaborados, realizamos cursos, es decir, realizamos formación tanto virtual como presencial, también en español, e iniciamos a partir de entonces los programas de monitoreo con protocolos armonizados. Ahí tengo que dejar claro que hay países que ya están realizando ese monitoreo y ya hay datos y hay mucho trabajo ya realizado, pero formalmente dentro de la red
no tenemos aún protocolos armonizados y por lo tanto no podemos decir que el producto esté armonizado dentro del punto de vista de lo que es la red de remarco. Luego, el objetivo final dentro de los diversos proyectos que nos están financiando es que los datos recogidos sean compilados donde sea necesario, ahora hablaremos de eso, y finalmente que toda esta información sea comunicada a los tomadores de decisión, y de hecho la actividad de hoy es una actividad de comunicación gracias a la invitación de Rey. Pero antes de ir a los detalles técnicos de lo que estamos haciendo, vamos a definir qué es la eutrofización. No necesariamente todas las personas asistentes a esta reunión son expertas en el tema, probablemente gestionan datos, y este es uno de los datos que están gestionando. Lo primero que tengo que decir es que la eutrofización no es un estado del sistema acuático, es un proceso. Es un proceso que empieza con el aporte de nutrientes inorgánicos a nuestro cuerpo de agua, en este caso, una zona costera. Ese aporte de nutrientes puede ser tanto de tipo antropogénico, originado en la industria o en ciudades, como aportes directos de nutrientes orgánicos, pero también podrían ser de origen natural. Por ejemplo, en la zona donde yo estoy, en Mazatlán, México, en la costa del Pacífico, hay un fenómeno que ocurre cada año, que es la surgencia de aguas profundas debido a la influencia de los vientos del noroeste en el Golfo de California, que induce también la aparición de nutrientes. Esos nutrientes van a provocar la aparición de florecimientos algales. Y esos florecimientos algales, en principio, a través del fenómeno de fotosíntesis, pues son bonitos, se ven las aguas verdes o coloreadas de diferentes maneras y producen oxígeno. Y por lo tanto, hasta ahí no hay ningún problema. El problema es cuando ese florecimiento algal se acaba. Toda esa materia orgánica que se ha generado en las capas superiores, la capa fótica, digamos, la capa donde llega la luz de nuestra zona costera, todos esos organismos mueren y pasan a ser materia orgánica que más o menos va a sedimentar, pero que sobre todo lo que va a ocurrir es que va a ser degradada por bacterias. Y esa degradación de la materia orgánica consume oxígeno. Y si la producción de materia orgánica ha sido muy grande, se va a producir un fenómeno, ahora sí negativo, que se llama hipoxia o que incluso puede llegar a la anoxia. Llamamos hipoxia cuando estamos por debajo de 2 miligramos por litro de oxígeno disuelto. Normalmente vamos a tener en la zona costera 7-8 miligramos por litro. Y podemos tener, como ocurre en Mazatlán, eventos de anoxia, es decir, de cero, ¿no? Y eso, por supuesto, tiene un efecto directo negativo sobre los organismos, que en su mayor parte son aeróbicos, que no van a poder respirar y que o van a desplazarse, van a huir, o van a morir, en el caso de que sean organismos que estén fijados sobre el sustrato rocoso, ¿no? Luego, además, desde otro punto de vista ya no tan ecológico, estas aguas van a adquirir unas coloraciones poco agradables, pero sobre todo, pues incluso olores, ¿no? Si tenemos cuerpos de agua muy reducidos y con muy poca ventilación, pues podemos estar teniendo, por ejemplo, en zona continental, porque eso también ocurre no tan solo en la zona marina, sino también en aguas dulces, en lagos, ¿no? En ríos, donde se pueden producir grandes concentraciones de estos fenómenos y pueden producir efectos incluso desagradables, ¿no? Pero bueno, ecológicamente, pues estos procesos de eutrofización, cuando son intensos, pueden tener efectos muy serios sobre los ecosistemas costeros. Dentro de este marco,
Bueno, entonces sí es relevante, bueno, aquí tenemos un ejemplo de un florecimiento, de un bloom, como se dice en inglés, algal, en este caso, pues de un fitoplancton, ¿no? Aquí lo que vemos básicamente es una imagen de clorofila y la enseño la imagen de clorofila, que es el precursor de lo que ocurrirá más tarde en la degradación de la materia orgánica, porque va a ser uno de los elementos primordiales de algunas de las actividades que está realizando la red, a través de lo que nos piden que identifiquemos en los indicadores de eutrofización, lo que ya se llaman zonas potencialmente eutróficas, es decir, zonas que no en ese momento son eutróficas, pero que dadas unas determinadas condiciones, por ejemplo, grandes cantidades de clorofila, se puedan convertir en zonas eutróficas en un determinado momento. Entonces, como decía, nuestras actividades están alrededor, se desarrollan alrededor de los objetivos del desarrollo sostenible y en particular del que, como decía Santiago hace un momento, el indicador del ODS 14 1.1a. Les recuerdo que el B es sobre microplásticos, el índice de eutrofización costera es el 1.1a. Y de esa manera nosotros abordamos simultáneamente este indicador, que es el 1.1a, pero también es el de aumentar el conocimiento científico, ¿no? Entonces, Remarco, ¿qué hace? Remarco produce datos, voy a decir también más que datos, información, y esos datos van a ser transferidos a los puntos focales nacionales para que se realice el reporte de cada uno de los indicadores. Bien, aquí les quiero decir que es posible que dentro de REIN, dentro de este grupo, haya algunos de los puntos focales nacionales. Y de hecho ese es uno de los problemas más importantes que tenemos en el índice de eutrofización, y es que nos está siendo muy complicado a los países identificar cuáles son nuestros puntos focales nacionales. Nosotros hemos estado en contacto directamente con Dani Ghaffari de UNEP, que es el responsable a nivel mundial de este indicador y con el cual estamos colaborando en algunas actividades. Estamos muy contentos de esta colaboración y que nos ha dicho que de todas maneras, en el caso de que nosotros no consigamos ponernos en contacto con los puntos focales o no existan estos puntos focales, los mecanismos que tenemos que utilizar para realizar este reporte directamente a UNEP, cosa que, por ejemplo, en la acidificación también estamos haciendo. Pero lo ideal sería que nosotros tuviéramos siempre el punto focal que tomara estos datos y los subiera a las plataformas correspondientes y a la vez conociera su existencia. Yo tengo que decirles que el punto focal nacional mexicano, por ejemplo, ya me ha indicado oficialmente que México no se ha adherido a este indicador y que por lo tanto no está realizando este reporte. Por lo tanto, México va a reportar esta información que obtengamos dentro del marco de este proyecto directamente a UNEP. A no ser que esa situación cambie en un futuro o haya cambiado ya, porque esto me lo dijeron el año pasado, y tengamos la suerte de que un punto focal se haga cargo de esta transmisión de la información a la plataforma del indicador. Este indicador es un indicador un poco diferente a los demás, en el sentido de que el grupo de expertos que lo diseñó, la definición de los niveles de los indicadores es un poco peculiar, porque en otros componentes como acidificación, los niveles son niveles de calidad de laboratorios, ¿no? Sin embargo, aquí los niveles se identificaron con actividades de mayor o menor resolución, como por ejemplo el nivel 1, datos mundiales, que se basa o que, digamos, realiza la estimación
de la eutrofización potencial a través del índice potencial de eutrofización costera a través de anomalías de la concentración de clorofila. Y ese trabajo ya ha sido realizado, es decir, ya se ha realizado a nivel regional y mundial. Hay al menos 2 plataformas que están dando esa información a nivel mundial, pero de muy baja resolución. Lo que UNEP está solicitando es que ese trabajo hecho a baja resolución se replique nacionalmente a una resolución anual, nacional o incluso regional. Ese es un primer conjunto de actividades que estamos realizando, que es abordar el nivel 1 a través de imágenes satelitales y el nivel de clorofila. Luego un nivel 2, que ya son datos de laboratorio a nivel regional y nacional, que nos tiene que llevar, por ejemplo, de clorofila y de nutrientes, nitrógeno, fosfato y sílice, que nos permiten realizar modelos nacionales o medidas nacionales del potencial de eutrofización. Esto también ha sido ya realizado a nivel mundial, a muy baja resolución. Ahora el siguiente paso es que realicemos este tipo de aproximación con datos in situ reales a nivel nacional. Y por último, un nivel que aún no está bien definido, y este indicador tiene una peculiaridad, y es que es flexible en lo que se pide a los países, que es proporcionar a la base de datos de otros datos complementarios, como por ejemplo podrían ser el oxígeno disuelto, para saber si las zonas de estudio pues están sufriendo de eventos de hipoxia o anoxia. Bueno, toda esta información que acabo de dar a nivel global sobre los niveles de este indicador, los hemos traducido en Remarco en 4 actividades. Y esas actividades en el nivel 1 es obtener la desviación de clorofila A en las zonas de monitoreo, de las cuales os hablaré en un momento, y eso a través de imágenes satelitales. Quiero hacer ahí un énfasis muy importante sobre la importancia de la imagen satelital, porque la imagen satelital es la que nos va a permitir realmente tener una visión nacional, o incluso una visión, remarco, una visión regional. Pero no es tan fácil, porque si bien la clorofila A satelital está muy bien determinada en aguas abiertas, eso no es cierto en zonas costeras. Y en estos momentos, el grupo de expertos de Remarco sobre imágenes satelitales estamos abordando la primera actividad presencial dentro de este proyecto para establecer cuáles son los algoritmos o modelos que nos permitan realmente tener información de clorofila A de calidad, que nos permitan ahora sí abordar el nivel 1, es decir, cuáles son las zonas potencialmente eutróficas dentro de la región. Y el siguiente paso será, una vez realizado este ejercicio, es aplicar esta información a los modelos ICEP en las zonas de monitoreo, la actividad 1B. Y en el nivel 2, que es un nivel en el cual ya se están produciendo datos, que es en la medida tanto de clorofila A y de nutrientes inorgánicos disueltos en las zonas de interés. Esos datos ya se están produciendo, pero no con los protocolos armonizados, porque esos protocolos están en estos momentos en fase de elaboración. Esperamos que dentro de este año podamos tener ya unos protocolos armonizados de la red y su aplicación para el cálculo, ahora sí, a nivel local, con datos de laboratorio en las zonas de monitoreo.
Y esas son las 4 actividades que estamos realizando. ¿Y qué capacidades tenemos? En la región, pues se ha hecho un esfuerzo importante de levantar, de sintetizar cuáles son las capacidades que tenemos, y en general tenemos la capacidad de medir variables básicas como temperatura, salinidad y yo diría que especialmente oxígeno disuelto, que es una de las variables importantes cuando estamos midiendo o estamos estudiando zonas eutróficas. Luego, muchos países, no todos, tenemos la capacidad de medir nutrientes inorgánicos disueltos en sus diferentes especies. Muchos países tenemos también la capacidad de medir clorofila A, y algunos países tenemos experiencia en la obtención de clorofila A a partir de imágenes satelitales. Eso nos lleva a definir una cosa que nos gusta llamar en Remarco un observatorio, ¿no? Nosotros tenemos aquí en México Mazaldán, donde tienen ahora el Pulsor, de hecho, un observatorio costero del cambio global que tiene más de 10 años de datos ya. Y aquí están viendo en lo que se está convirtiendo poco a poco el observatorio costero de Remarco para eutrofización. Ya está más definido para acidificación, hace más años que está abierto ese componente, y pues podemos ver que ya empiezan a aparecer puntos en diferentes países. Sabemos que hay muchos más, que faltan muchos, pero hay países que aún están evaluando, no sé, por ejemplo, Chile, ¿no? Está evaluando qué puntos son los que van a ser a largo plazo, o Colombia, que sabemos que Colombia tiene una red muy extensa, del orden, si no recuerdo mal, de 30 o 40 puntos, pero aún no están definidos cuáles son los puntos que van a ser parte de este observatorio. Estamos conformando este observatorio que está creciendo poco a poco, y que esperamos que dentro de poco tiempo podamos tener ya información explícita sobre eutrofización. Decirles que hemos estado muy activos en los últimos meses sobre cuál es la aproximación satelital que vamos a adoptar. UNEP, PENUMA, nos recomendó 2 modelos de aproximación, uno utilizado en Europa y otro utilizado en el sudeste asiático, lo que llamamos nosotros el modelo japonés. Y después de webinarios y de discusiones internas, en el grupo se decidió a utilizar el modelo asiático, debido a que consideramos que la calidad científica de las asunciones que hace el modelo era más adecuado. Y de hecho, esta herramienta que se llama Global Eutrophication Watch, ya, como les decía, se basa en la clasificación de las aguas en función de los niveles, pero sobre todo de las tendencias. Eso es lo que nos gustó. Y eso permite, esa herramienta ya permite en la actualidad tener, Genki Terauchi ya nos hizo una primera estimación, ¿no? Nos permite ya poner colores, ¿no? Es decir, decir dónde puede haber algún problema, pues con aguas que tienen alta clorofila y tendencias crecientes, como puede haberlas, no sé, en la zona de Amazonas, en la zona de Mar del Plata, creo que estamos por ahí, ¿no? Hay zonas donde es posible que, ahora no tenemos el detalle, pero es posible que ya podamos ver a muy baja resolución a qué zonas deberíamos estar prestando atención, porque hay puntos rojos, ¿no? Es decir, hay puntos donde los niveles de clorofila son altos y las tendencias son crecientes. Entonces, ese es el tipo de trabajo que vamos a estar desarrollando estos próximos meses. Voy a acabar con un caso de estudio, me parece que me estoy alargando bastante. No, vamos bastante bien. Que es el de Mazaldán. ¿Por qué? Porque es el que más conozco y hace años que nos estamos dedicando. Mazaldán está a la entrada al Golfo de California, aquí en la parte continental de México,
casi a la altura de donde están Los Cabos, la punta de la península de California, ¿no? Que está sometida en invierno a fuertes vientos del noroeste que provocan un fenómeno que llamamos urgencia, que yo les mencioné anteriormente. Y yo les voy a enseñar aquí en nuestro observatorio, que es una laguna costera al lado de la ciudad de Mazatlán, que está afectada por la ciudad de Mazatlán, por la zona industrial de Mazatlán, por una central termoeléctrica, pero incluso que tiene manglares, zonas de manglar bastante bien desarrolladas. Yo voy a hablar de un punto de referencia que llamamos boya de recalada, donde, por ejemplo, pues desde hace pronto hará 10 años, estamos tomando perfiles verticales de clorofila con una sonda de fluorométrica y donde podemos ver, bueno, aquí tenemos solamente hasta el año 22, pero ahora ya tenemos hasta la actualidad, podemos ver cómo prácticamente cada primavera, es decir, cada época donde se producen estas urgencias, aparecen estos máximos de clorofila, a veces cerca de la superficie, pero a veces incluso a profundidades altas, ¿no? Y como hay años que los niveles de clorofila pueden ser bastante más altos y otros años donde pues no son tan altos, ¿no? Esta información, cuando la enseñé a nuestros colegas de la NASA y de NOAA en un congreso en Wisconsin hace 2 o 3 años, pues les gustó mucho y levantaron la mano y estamos con ellos realizando colaboraciones puntuales para utilizar este tipo de información para validar esos productos satelitales, es decir, dar mayor valor a esa información satelital que, como les decía antes, no necesariamente en la zona costera son correctas. A veces hay desviaciones importantes y ese es el primer problema que tenemos que resolver dentro del remarco. Tengo que decir que tanto en Europa como en Japón y el sudeste asiático eso ya está más o menos resuelto, pero porque hay décadas de trabajo detrás de eso, ¿no? Y remarco, pues vamos a ver si somos capaces de utilizar, de mejor, vamos a ser capaces de utilizar esa información satelital para mejor conocer la eutrofización de la zona costera. ¿Qué actividades realizamos? Webinarios, desarrollamos protocolos, damos cursos, estamos proponiendo reuniones de expertos. La primera esperamos que ocurra este año y están proyectados varios cursos de formación sobre validación, sobre índice satelital, sobre la medida de clorofila radiométricamente, el cálculo de potencial y la medida de nutrientes y clorofila en el laboratorio. Pero todo esto son proyectos y quiero acabar, como no, con qué necesitamos. Necesitamos mucho y yo creo que no puedo acabar esta presentación sin pedir su apoyo. Ustedes no necesariamente son nuestros mejores interlocutores para obtener apoyo, pero sí son gente que están dentro de redes que pueden ayudarnos. Los datos que nosotros generamos y la información que nosotros generamos requiere, como ustedes saben muy bien, financiamiento. Y hay, en función del país, necesitamos equipos. Aún hay países que necesitan equipos para la medida de clorofila y nutrientes. Necesitamos equipos para validar la información que nos proporcionan los satélites. Necesitamos, y probablemente es lo más importante, financiamiento a largo plazo en nuestros países, en nuestros laboratorios, para poder mantener esta actividad. Si ustedes ven una serie de tiempo de 10 o de 20 años, es porque detrás hay gente muy comprometida que continuamente está buscando ese financiamiento. Necesitamos financiamiento para la formación continuada de recursos humanos, esos cursos que les estaba mencionando, y necesitamos apoyos para la movilidad internacional. Hay un dicho de origen japonés, que son los 3 monos del ver, oír y callar. Bueno, pues espero que en esta reunión sea ver, oír y hablar, y este sea solamente el inicio de una fructífera relación
no solamente con REIN, sino con cada uno de los participantes nacionales de esta red. Pues aquí lo dejo. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, Jean Albert. Y bueno, de nuevo reiterar que nos parece excelente el trabajo que realizan en Remarco. Felicitarlos, por supuesto. Y también, bueno, recalcar que sí, nos parece súper bien que estén en contacto con Dani Gafay, que de hecho, bueno, es mi colega Javier Neme, que desafortunadamente no pudo participar hoy. Trabaja mucho con Dani justamente. Y que bueno, acá de nuevo recalcar que desde la REIN estamos más que dispuestos a apoyar este proceso de conectar a Remarco con, bueno, puntos focales nacionales para estos indicadores, pero también con nuestros puntos focales, quienes trabajan en los departamentos de estadística, de información ambiental, de los institutos nacionales de estadística, ya que, por supuesto, nos parece sumamente importante el reporte de estos indicadores, pero también que los países los validen y que estos datos sean reconocidos como un dato oficial, ¿no? Ya que eso, sobre todo en una región como América Latina y el Caribe, también nos parece sumamente importante. Así que bueno, simplemente reiterar que desde la REIN estamos más que dispuestos a brindar este apoyo. Y bueno, con eso pasamos entonces o abro el espacio de discusión y preguntas para cualquier participante. Pueden levantar la mano, escribirla en el chat o tomar directamente la palabra. Y una última cosa también, les agradezco si en el chat pueden poner su correo y su institución, ojalá, para poder incluirlos en la minuta y también enviarles todo el material de esta sesión. Así que bueno, con eso abro el espacio de discusión. Adelante, colegas. Esperamos mucha participación por parte no de la gente de la red, ¿no? Sino de la gente Perdón. de REIN, que por cierto aparte ya comenté que había participantes de Remarco en la reunión, pero acabo de ver que se pudo conectar a Laín, que es el co-líder de este componente. Buenos días, buenas tardes o noches para ti probablemente, Alain. Gracias, profesor Joan. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenido, Alain. ¿Cómo estás? Gusto tenerte por acá. Y bueno, tal vez yo voy a hacer un tipo de pregunta o comentario, tal vez para empezar a rodar la bola, como decimos. Sí. Y es simplemente, bueno, tal vez no sea una consulta que tenga respuesta y tal vez abarca más que solo este componente de eutrofización, ya que también es una pregunta bastante conectada con el tema del sargazo, bueno, y las floraciones algales nocivas. Y en este sentido, lo que les quería, bueno, consultar por un lado y también comentar es que esta temática en el marco de la región y en el marco del foro de ministros, con quienes trabajamos muy articuladamente como PENUMA, bueno, en la oficina regional específicamente, ha sido un tema sumamente relevante en los últimos años, ya que, bueno, la región y sobre todo el Caribe sufre muchas consecuencias por la causa de estas floraciones algales nocivas y estos episodios de sargazo, ¿no? Y en los últimos años, bueno, países como República Dominicana, por ejemplo, en el último foro, le dio mucha importancia a esta temática. Y bueno, se ha discutido bastante, pero nunca se ha llegado tal vez a un consenso de definir cuáles son las causas o la raíz de este problema, ni tampoco cómo se podría solucionar. Entonces acá, bueno, quería comentarles, ya que me parece que existe mucho potencial y que esto tal vez ya lo esté trabajando el componente de floraciones algales nocivas de Remarco, pero que, bueno, se discute mucho, como les digo, de las fuentes o la proveniencia de este sargazo, ya que se menciona a veces que viene del estuario de La Plata por contaminación antrópica, a veces en algunos casos del Amazonas, que también brinda muchos nutrientes, o a veces hasta se menciona que puede venir de África. Entonces, se menciona mucho todo esto, pero realmente, como les digo, nunca se llega
a un consenso o a definir las principales fuentes de este tipo de problemáticas. Y acá, bueno, por un lado les quería comentar si en el proceso de esta medición de estadísticas de clorofila, etcétera, han identificado tal vez algunos hotspots o algunas fuentes potenciales que pueden explicar estos fenómenos de sargazo, o también brindarlo como una recomendación, ya que en el marco de la región sería sumamente interesante, ya que, como les digo, países específicos, la Convención de Cartagena también trabaja mucho en esta temática, instituciones regionales como CARICOM siempre las mencionan, así que bueno, era un comentario, consulta, no sé si existe una respuesta, pero los dejo entonces responder. Yo te voy a responder, vamos a decir, no, no oficialmente, pero me gusta mucho que me hayas hecho esa pregunta porque esa es un área de oportunidad precisamente, ¿no? Vamos a ver, Remarco es una red y como red se financia a través de proyectos, ¿no? Y en este caso, el financiamiento es para los temas que acabo de explicar. Si en la región hay una necesidad de que la red focalice su atención en un determinado problema, yo creo que esa es precisamente la oportunidad, ¿no? Es decir, nosotros estamos dispuestos a dedicar esfuerzos con nuestro conocimiento. Por ejemplo, el tema de sargazo es un tema horizontal, ¿no? Porque tenemos la parte de imágenes satelitales, tenemos la parte de eutrofización que causa, la parte de contaminación por materia orgánica y nutrientes. Hay toda una serie de actividades que nosotros podemos realizar o que incluso ya estamos realizando por otros proyectos, por otros temas, ¿no? Pero como tal, la red no está mirando a eso porque no tiene un financiamiento. Y yo creo que sería una excelente propuesta por parte de UNEP, por parte de REIN o por parte de algo relacionado con este grupo, para que Remarco hiciera ese esfuerzo específico de dedicar atención, ¿no? Yo personalmente tengo mi opinión por lo que he ido leyendo, pero yo no soy un experto, ¿no? Y no sé si aquí quizás hay alguien de Remarco o incluso del propio REIN, ¿no? Que están convocados a esta reunión, que quisiera responderte, ¿no? Pero pues yo creo que como en todos los problemas ambientales es multifacético, ¿no? Que están las partes de variabilidad natural, que están ahí, y luego, por supuesto, el impacto antropogénico, ¿no? Y que eso hace que de repente algo que quizás sí pasaba, pues pase más, o que algo que antes no pasaba, pues ahora pase, ¿no? Como puede ser el caso del sargazo. Yo, de hecho, le abro la pregunta a cualquier otra persona, incluso de Remarco, que quiera responder, ¿eh? Adelante. O hacer más preguntas. Sí, y aquí, bueno, nada más una respuesta, una evolución rápida. Me parece que sí, sería sumamente interesante también, justamente que Remarco trabajar en este tipo de temáticas. Y bueno, en este caso, también mencionar que estamos trabajando en colaboración de nuevo Remarco y la REN en crear estos documentos más dirigidos a tomadores de decisiones y que justamente uno de estos documentos va a estar enfocado en esta temática de eutrofización y floraciones algales nocivas. Ajá. Así que, bueno, esperando que en el marco del foro también se pueda tomar una decisión regional y se pueda avanzar en esta temática. Muy bien. Veo que no estamos teniendo éxito, ¿eh? No hay nadie que levante la mano. Bueno, pues nada. Sí, sí, bueno, Dicen, bueno, hay igual una como pregunta. Sí, veo que hay una pregunta de Panamá, parece. Sí. Dentro del nivel 3 incluirían datos para hipoxia marina. Bueno, esa es la idea. Lo que pasa es que sí tengo que decir que el nivel 3 es un nivel que no hemos abordado explícitamente, porque tenemos muchos temas que resolver, pero que yo creo que de una forma natural se abordarán cuando
tengamos los manuales ya en marcha y estemos organizando el primer curso, porque el primer curso ya, o sea, estos cursos ya son para implementar, ¿no?, metodologías, y ya definimos zonas de estudio, y es cuando empezamos a tener datos. Esos datos están ahí, es decir, ya tenemos mucha información. Lo único que no tenemos es aún un lugar de síntesis de datos a nivel de remarco, ¿no? Pero que yo creo que si cualquier persona de invitados por Reina a esta reunión tiene interés en particular de algún tipo de información de su país, lo que tiene que hacer es contactar a las personas de su país, y de hecho no lo he puesto en muchos sitios, pero si uno va a remarco.org, ahí puede ir a ver los participantes, clicar en el país y ver cuáles son las instituciones que son participantes y cuál es la responsable. Y entonces establecer un diálogo, ¿no? Ah, qué interesante. Yo quiero oxígeno disuelto porque en Panamá tengo que ponerlo en tal información, o la necesito, lo que sea. Hablemos, ¿no? Ver, oír y hablar, como decía, ¿no? Me pongo en contacto con Katia Broce y ella me va a decir, ah, pues esa información sí la tenemos, no la tenemos, la podemos tener, etcétera, y empezar a establecer ese flujo de información a nivel nacional, que algunos países ya lo tienen perfectamente resuelto, pero otros no, ¿eh? Yo, por ejemplo, veo que en esta reunión tengo 3 instituciones mexicanas que ya he visto que me han puesto su correo electrónico, gracias. No, no lo dejaré pasar, me voy a poner en contacto con ustedes para establecer un diálogo, ¿no? Tanto con Avios, Semarnat, y no me acuerdo cuál era el otro que también me estuvo, ya tengo su correo, a Conafor, ¿no? Entonces, me alegra mucho ver que están en esta red, y quizás eso nos lleve a poder definir una estrategia común en México de cómo abordar el tema de la eutrofización y de otros, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, también participo en acidificación, indirectamente en plásticos, también en contaminación, ¿no? O sea, muchos de nosotros tenemos diferentes sombreros y trabajamos en diferentes temas. Claro que sí. Y acá, bueno, nada más también retomar esta temática que a partir de esta, bueno, de la presentación que tuvimos del componente de microplásticos, de hecho surgió interés de, bueno, iba a mencionar a Freddy Valencia, por ejemplo, de Ecuador y de Costa Rica, en entrar en contacto con estos puntos focales. Así que, de nuevo, cualquier otro país que esté interesado, desde el REN también podemos facilitar este contacto y empezar esta discusión. Y bueno, con esto le paso entonces la palabra a Freddy de Ecuador. Muchas gracias, Santiago. Doctor Sánchez, un saludo. Felicitarle por el trabajo que están desarrollando. Justamente, bueno, yo soy de una institución pública, del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador. Nosotros somos consumidores de datos, y específicamente en esta temática todavía no tenemos. Estamos por sacar nuestro primer indicador de los ODS 14, porque como entidad pública tenemos esa competencia de reportar, pero lógicamente no somos generadores de datos como institución pública. Este ministerio sí lo ha hecho en la temática sobre todo de cobertura y uso de la tierra, ante la falta de información desde otros lados. Pero específicamente en el tema de océanos, estamos verdes. Gracias, Santiago, sí, me pasó el comunicado y respondí al correo indicando que el año pasado ya tuvimos contacto con la SPOL, con la doctora María José, justamente por este tema. La inquietud de ellos era que estaban por empezar este trabajo de levantar datos, y la inquietud era, bueno, ¿cómo se van a visibilizarlos? Y claro, nosotros como entidad responsable, lo que tenemos que hacer es recolectar la información. Hola, Javier. Y para poder construir el indicador. Entonces, estamos a la espera de eso. Lógicamente, entendemos que por parte de la academia se necesita insumos, se necesita equipos, se necesita personal capacitado,
y mientras no confluyan todas esas aristas, muy difícilmente vamos a tener resultados. Y bueno, está el tema, como manifestaba el doctor, la información satelital, pero igualmente se necesita personal capacitado para interpretar esas imágenes. Entonces, estamos en el camino, esperemos que las cosas se den y con el apoyo de esta red, con el apoyo de expertos en otras latitudes, se pueda ya tener información al respecto. Nuevamente, como digo, felicitar. Nosotros tenemos un trabajo que más o menos lo hemos hecho, pero más en la parte terrestre. Tenemos información, generamos como ministerio, como decía, información, tenemos datos de deforestación desde los años 90, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que es lo que más hemos trabajado, y tenemos áreas protegidas en el mar. Actualmente tenemos alrededor de 14, 20 millones de hectáreas protegidas en la parte marina, como 6 millones en la parte terrestre. Somos un país pequeño y así estamos alrededor del 20% del territorio nacional conservado a través de áreas protegidas. Entonces, estamos a la espera de datos y muchas gracias. Felicitaciones nuevamente. Es muy importante lo que está diciendo, le agradezco muchísimo y yo creo que resume muy bien todo lo que he dicho, ¿no? Entonces, ya me ha respondido la pregunta que yo le iba a hacer. ¿Ha estado usted en contacto con María José Jarrín? ¿No? Y ya entiendo que sí, ¿no? Pero sí también es importante que ustedes, y ahora hablo de los no remarco, de los que han sido convocados en la red REIN, sean conscientes de que los datos no son gratuitos. Y cada dato ha requerido una lancha, combustible, bueno, un investigador, técnicos de laboratorio, lancha, combustible, a veces buzos, reactivos, equipos de medida, reparaciones, salidas, viáticos, congresos, ¿no? Es decir, ayúdennos, ¿no? O sea, realmente establezcan acuerdos con los laboratorios, busquen la manera de financiarlos. Yo estoy contento de dar mis datos, ¿no? Pero también estoy contento cuando alguien me paga, me compra un equipo, me compra reactivos, me apoya de alguna manera, ¿no? Yo creo que ese es una cosa que sí tienen que ser conscientes, ¿no? Porque a veces empiezan a pedir los datos, y al final uno dice, bueno, ¿y yo qué saco de todo esto? Resulta que yo estoy poniendo aquí mi dinero, que no es mi dinero de mi bolso, ¿no? Que es lo que es discutible, es dinero público, a veces no, ¿eh? A veces sí sale dinero de mi bolso, ¿eh? Necesariamente porque no me lo paga nadie, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Pero aún y así, si yo quiero seguir, pues yo necesito generar ese recurso, que a veces no es mucho, ¿eh? O sea, no estamos hablando de millones de dólares, ¿no? A veces simplemente el poder pagar la gasolina y el lanchero, ¿no? Que nos ayude, que ese es un problema, ¿no? Que nosotros pues necesitamos lancha, tenemos que salir al agua para tomar esa información y esto siempre tiene un costo relativamente alto. Pero yo creo que muchas gracias porque esto resume muy bien de lo que estábamos hablando. Me encanta ver que la gente está utilizando el chat para interaccionar. ¡Qué bueno! Y a Argentina ya están diciéndose que se van a hablar, ¿no? Y yo con los mexicanos, ¿no? Yo creo que de eso se trata. A ver si hay alguna pregunta más, a ver si alguien se... Ahí está Betina riéndose. A ver si hay alguien que quisiera poner alguna pregunta y si no, pues ahí estamos, Joan ¿no? Albert, nada más Dime. una cuestión, bueno, sí, Sí, nada más. bueno, me olvidé de bajar la mano, pero en respuesta a lo que exponía el doctor Sánchez, sí, lógicamente nada es gratis y la investigación cuesta. Lógicamente, bueno, en un ministerio las competencias están de acuerdo a las áreas que maneja y nosotros tenemos una dirección marino-costera que es la que lógicamente debería interactuar con este tema. El compañero de la Dirección Marino Costera estuvo en contacto, es quien debe estar en contacto con el equipo del SPOL y por ahí tratar de ver Me quedé sin internet. sinergias con cooperantes.
Entonces, esperemos el trabajo, porque yo pertenezco a la Dirección de Educación e Información, nosotros manejamos los datos, entonces no estamos en contacto con las áreas técnicas tan directamente, sino solamente para extraer la información, procesarla y sacar indicadores. Entonces, sí... Pero fíjese qué bonito lo que me acaba de decir. Pero usted sabe quiénes son, ¿no? Oiga, miren, esos señores tienen datos, yo los necesito. ¿Por qué no se ponen en contacto, no? O sea, realmente hacer esa conexión de red. Ustedes también son importantes, ¿no? Listo. Gracias. De nada. Perfecto, muchas gracias. Vemos otra mano levantada por parte de Katiuska Paola Calle Delgado. Hola, ¿cómo están? Yo soy, bueno, mucho gusto, Ecuador, también de la ESPOL. Sí, estuvimos en reuniones con Freddy, con María José, que nos había convocado. Creo que también es importante, ya sabemos que todos los países necesitamos capacidades, necesitamos recursos, capacitaciones también, y creo que la red Remarco está ayudando en eso. Pero creo que también deberíamos reunirnos, no sé, entre todos y ver posibles fuentes de financiamiento para conseguir, porque, por ejemplo, yo puedo medir algo, otro puede medir otra cosa en diferentes países, pero siempre hay algo que no podemos hacer. Entonces, o hay algo que nos falta. Y creo que en todos los países estamos así en una u otra cosa. Unos entramos recientemente a Remarco, otros ya llevan un gran tiempo. Entonces, hay ciertas cosas que debemos como igualarnos con los demás países y Sí. también buscar esas fuentes de financiamiento para poder tener o el equipo que te falta o la capacitación que te falta y enfocarnos en ver cómo podemos hacer eso. Porque, por ejemplo, hay recursos que te dan solo para materiales, pero no te dejan comprar un equipo y realmente lo que te falta es el equipo para hacerlo. Entonces, esas cosas es lo que a mí me gustaría ver cómo nos podemos alinear o enfocar para ir a ese objetivo, a primero tener todo para poder llegar a medir con los que sea, con quien sea en la red, pero llegar a tener ese objetivo. Sí, totalmente de acuerdo. Pero también aprovechar mucho las fuentes de financiamiento nacional, ¿no? Y para eso uno necesita saber quién, ¿no? Porque a veces las redes internacionales se dedican mucho a temas de movilidad o incluso de entrenamiento, pero menos a temas de equipo, ¿no? Claro, es que a veces las nacionales y dependiendo del país dan más recursos de materiales y el equipo no. Es como que no todo es Depende, completo y no todo es ideal. Entonces, claro. ver cómo puedes sacar de un lado una cosa, de otro lado otra cosa, para complementar, es lo que me he dado cuenta y de lo que estamos trabajando. Hay que ser inventivo, hay que ser imaginativo, a ver de dónde Así es, salen las cosas. así es. Pero creo que imaginativos en conjunto aprovecharíamos mucho más lo que podríamos hacer. Quizás sí. Claro que sí, colegas. Y bueno, también simplemente reiterar que desde la REIN o el PENUMA también podemos apoyar los procesos de creación de propuestas, etcétera, que si bien serían más de fuentes de financiamiento internacionales, si hay algún país interesado, también estamos más que dispuestos en apoyar esta coordinación. Vemos una mano levantada de Digna Barzallo de León. Digna, no sé. Creo que la cámara... Bueno. Sí, ahora sí. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos. Yo quería como expresar brevemente una iniciativa que ha desarrollado Panamá en búsqueda pues, de financiamiento en el marco del fondo GEF. Esto conjuntamente con el BID y otras alianzas que se tienen. Un proyecto que se formuló desde hace más de 2 años, prácticamente 2 años, que busca la reducción de la contaminación específicamente en una bahía de Parita, en Panamá. Esto es un conjunto de pequeños proyectos regionales que pues imagino que otros países también buscan a reducir y más que todo este tema, evitar lo que es este tema de hipoxia en áreas marinas. Y aquí pues se formuló una propuesta que
tiene un componente con lo que es establecer una línea base para ver la calidad de agua, pero adicionalmente también tiene otros componentes que van para evitar esto de manera un poco más integral en lo que es generación de políticas, manejos de ordenamientos dentro de las zonas. Y ha sido muy interesante esto. Hemos trabajado también con línea base, que de hecho lo ha generado ya la Universidad Tecnológica, que es parte pues también de Remarco. Los datos línea base vinieron pues para esta formulación del mismo, y esperamos también seguir contribuyendo a lo que es la generación de información para poder pues contribuir también a estos reportes. Así que quería como de manera así expresar y comunicarles pues esto, y que también pues otros países tendrán la oportunidad también de aplicar a través pues también de los fondos BEF. Claro que sí, Digna. Y bueno, aquí simplemente mencionar que también este tipo de fondos sí son una oportunidad muy buena para financiar este tipo de iniciativas, y que también en este marco de estos documentos que estamos creando en colaboración con Remarco, la idea es incluir un documento aparte con un listado de posibles fuentes de financiamiento para que los tomadores de decisiones también lo tengan a mano, ¿no? Ya que sí, algo muy importante que sacar de esta reunión es que todo este trabajo es muy bueno y lo apoyamos, pero justamente el financiamiento a veces puede ser complicado de encontrar. Así que bueno, muchísimas gracias, Digna, por la intervención. Y acá, bueno, Joan, si querés dar una devolución. Perdón, ok. Porque lo que iba a mencionar es que en el chat vemos una pregunta por parte de Cristiana de la Rosa, quien pregunta si en República Dominicana se está reportando o participa en este componente de eutrofización. Qué buena pregunta. La respuesta es que no. De hecho, oficialmente... mira, Carolina levantó la mano. No sé si quería responder también, pero pues te doy la palabra. Adelante, Carolina. Gracias, muy buenos días a todos. Solamente comentar que hemos intentado por todos los medios recuperar a República Dominicana para seguir colaborando en nuestros proyectos en Remarco, y agradeceríamos mucho si desde REI nos pudieran ayudar a poder volvernos a poner en contacto con ellos, porque Dominicana estuvo con nosotros en proyectos previos, hasta hace 2 proyectos atrás, y después los perdimos. No hemos podido volver a restablecer contacto, y yo creo que es bien importante porque de hecho ya hay capacidades establecidas allá por los proyectos previos. Muchísimas gracias. Por supuesto que sí. Bueno, acá mencionar, no sé, bueno, Cristiana incluyó su correo porque nosotros tenemos varios puntos focales, los pondremos en contacto con ellos, pero también, por supuesto, con Cristiana, quien fue quien que preguntó en el chat. Esto, Santiago, pues ya te tomamos la palabra, esperamos que nos pongas en contacto, porque sí ha sido un tema que hemos intentado y que no hemos conseguido dentro de la red. Entonces, sí esperamos tu feedback en ese punto. Perfecto. Y, bueno, otro tema que quería mencionar de hace un tiempo que lo estabas mencionando, Joan Albert, es que para México también nos vamos a poner en contacto con el doctor Sergio Cerdeira del CIMAR, que también hace un par de semanas organizamos una reunión en el marco de la REIN y presentó varios avances del CIMAR que también se alinean mucho con Remarco, y que está muy dispuesto a colaborar y a trabajar a nivel regional. Así que los pondremos en contacto con él también. Muy bien. Perdón, había un micrófono. Así que, bueno, sí, de nuestro lado quedamos en eso. Nos pondremos en contacto con República Dominicana y cualquier otro país que esté interesado, o por parte de Remarco, si también hay un país que no han logrado establecer algún tipo de contacto para empezar con una temática, nos lo pueden comunicar y podemos hacer el intento de facilitar esta discusión. Y bueno, no vemos más preguntas en el chat, ninguna otra mano levantada. No sé si alguien más quiere hacer una intervención. O si no, podemos pasar al cierre de la sesión.
Gracias, colegas. Yo aprovecho, pido disculpas por el ingreso tarde a la sala, literalmente a la sala de la reunión. Estaba en una reunión con unos colegas de Colombia y aprovecho para ir adelantando. Estamos haciendo unos pilotos en algunas ciudades amazónicas. Muchos de los países que están acá son países amazónicos, tienen interés en esto, así que en algún momento tendremos también la posibilidad de compartir con ustedes lo que estamos desarrollando con Colombia, con Bolivia, con Brasil y próximamente con el resto de los países de la cuenca amazónica. Así que va a ser un placer comunicar un poco los avances y el enfoque que estamos haciendo. Agradezco también en nombre del PENUMA una vez más a nuestros colegas de Remarco por traernos otra sesión interesantísima sobre temas que preocupan a la región, en los que la ciencia está brindando mucha información y en los que las instituciones de gobierno están muy ávidas de recibirla para poder llevarla a políticas regulatorias y en general a elaboración de políticas. Así que muchísimas gracias por la disposición de siempre, por el excelente material y por la apertura a difundir el trabajo que hacen. Perfecto. Muchísimas gracias a vosotros. Sí, muchísimas gracias, colegas, y por supuesto un especial agradecimiento a los colegas de Remarco y a Joan Albert y a Alain por su buena disposición para participar y compartir sus avances. Entonces, con eso, bueno, podemos dar cierre a la sesión, agradecerles nuevamente y, bueno, desearles una feliz jornada laboral. Muy buenas tardes a todos. Muchas Buenas gracias, tardes, un colegas. saludo. Buenas tardes. Saludos. Muchas gracias, saludos. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes.